Muy buenos días. Pues muchas gracias por esta oportunidad con participación para poder aportar algo de lo que conozco y de lo que he estado viendo en mi papel como psicoterapeuta y como orientadora familiar. Este tema que vamos a hablar, que es la pornografía y el sexting, eh, creo que es un tema al que debemos de poner atención educadores, psicólogos, padres de familia y también los jóvenes, porque finalmente son los más afectados. Vamos a iniciar con este tema voy a compartir mi pantalla para que podamos ver unas imágenes en donde podamos explicar un poco más claramente de qué se trata la pornografía. Vamos a iniciar con esta parte. La pornografía es un tema que tiene que ver con la prostitución. Desde su raíz etimológica, es un tratado de la prostitución, lo cual significa que alguien está vendiendo un cuerpo, que alguien está comprando cuerpo cuando hace uso de la pornografía. Estamos hablando de comercialización de personas, hombres y mujeres. De esto va la pornografía. Algo que es de llamar la atención es que hoy en día, a partir de los 8 o 9 años, los niños están ingresando en este tema de la pornografía. Cuando es su único contenido, el contenido de la pornografía es su único conocimiento que tienen o su primer acercamiento a la sexualidad, les llamamos pornonativos, porque desde ahí nos estamos dando cuenta que el concepto que ellos van adquiriendo de la sexualidad, de las relaciones interpersonales, ya está distorsionado, ya está dañado. Hoy en día vemos que el consumo habitual ya se considera a los 13 años en los varones y a los 15 en las mujeres, ya como un hábito. Y cuando una persona inicia a temprana edad, hoy vemos que a partir más o menos a los 5 años ya se consideran como personas adictas. Del 3 al 7% de la población ya tiene una adicción a la pornografía. Esto es muy, muy delicado por todo lo que vamos a ver a continuación. De entrada, cuando hablamos de pornografía estamos hablando de ciencia ficción. Lo que ocurre en los videos pornográficos son actuaciones. Son actuaciones reales. Y este es el tema de gravedad en este asunto. Estamos hablando de actores, estamos hablando de personas operadas, han recibido cualquier cantidad de cirugías para que aparezcan con los cuerpos perfectos o por lo menos atractivos para el fin de la pornografía. Estamos hablando de personas hormonadas, estamos hablando de tamaños desproporcionados y artificiales de los genitales, de una falsa duración de la erección y también estamos hablando de respuestas sexuales dentro del ciclo de la respuesta sexual fuera de la realidad, en cuanto a la duración, en cuanto al goce exponencial que nos presentan. Ahora bien, ¿cuál es el problema más grave de este asunto? Que cuando hablamos de pornografía estamos hablando de que hoy nos presentan escenas sumamente agresivas. Y en el 70% de los videos, el hombre es quien ejerce esta violencia sobre la mujer. La mujer aparece como sometida, como víctima de estos eventos con las consecuencias que vamos a ir viendo. ¿Cuál ha sido un poquito la historia? El hombre a través de los siglos y de los años ha buscado ilustrar de manera artística el desnudo, el cuerpo de las personas o las relaciones sexuales. Y antes pues lo hacían a través de esculturas, de pinturas, pero a principios del siglo XIX aparece la fotografía. Y con ello, a mediados del siglo, aparecen las revistas pornográficas. ¿Cuál es el asunto en esto? Que alguien que requería o quería comprar una revista pornográfica, usualmente iba a un puesto de revistas o a un lugar donde las vendían. Y para ello tenía que mostrar su edad. Es decir, tenía que demostrar la edad que tenía para poder adquirir este producto. Y cuando algún chico de manera accidental tenía acceso a este tipo de revistas, pues era porque el tío, el hermano, alguien lo había dejado por ahí a la mano y lo podía ver. Pero por lo regular lo veían personas ya de mayor edad. Pero luego aparece el video y con esto pues cualquier cantidad de cintas, de imágenes ya en una reproducción muy realista de lo que ocurre en el acto sexual. Y bueno, aparece el internet y entonces todo este tipo de videos que antes requeríamos ir a un centro y demostrar la edad para poderlo comprar, hoy está al alcance de la mano de cualquier persona.
Y esto es el riesgo que hoy tiene la pornografía, que cualquiera puede acceder a ella. Y justamente es uno de los graves problemas por los que se ha potenciado su uso, porque es accesible a todo mundo. Basta que tengan una conexión a Internet, ya sea a través de un celular, de una tablet, de una PC, de una laptop, para que puedan acceder a estos contenidos. Otro de las cosas que lo ha potenciado es que es asequible, no tiene costo. Hay costo para ciertos sitios que sí van a cobrarles, pero ya es en un nivel más avanzado de la pornografía, que son cierto tipo de contenidos, y ciertamente en esas páginas ya pueden tener chats con personas que están interesadas en el tema, en donde pueden intercambiarse entre ellos mismos videos, links y otro tipo de información. Pero normalmente cualquier joven, cualquier adolescente, cualquier niño puede tener acceso a esto de la pornografía sin costo, gratuitamente. Y luego todos nos escondemos bajo el anonimato. Es decir, nadie se va a dar cuenta de quién ve pornografía. Nadie se va a enterar que alguien ve pornografía. Y entonces esto hace de su consumo muy habitual. Hace unos 20 años el tema de la pornografía se consideraba un tema, una cuestión moral, pero hoy es un tema de salud mental. O de unos 10 años a la fecha empezamos los terapeutas a recibir personas con problemas de un abuso de la pornografía y en muchos casos de una adicción. Y aquí vamos viendo algunos de los aspectos de la pornografía. ¿Cuál es el resultado natural de ver pornografía? Que la persona se va a excitar. Y una persona excitada va a recurrir, generalmente, si está sola, si está aislada, va a recurrir a la masturbación. Con lo cual va a haber una liberación de neurotransmisores del placer, como es la dopamina. Y en un momento dado, si esta persona que ve pornografía acaba teniendo relaciones sexuales con otra persona, va a liberar oxitocina, que es la hormona o el neurotransmisor del apego. Y entonces, si no es una relación con una pareja estable, la persona que tiene relaciones casuales o relaciones con personas con quien no hay un lazo afectivo, sí empieza a generar un lazo de apego, empieza a haber una vinculación, con lo cual en un momento dado se pueden generar relaciones tóxicas o relaciones codependientes, en donde alguien puede estar con una persona sin amor, con una persona con la que no le ata nada, con la que no quiere compartir la vida, pero está en una liga de apego. ¿Por qué? Porque al tener relaciones sexuales ha liberado este tipo de hormonas, tanto el hombre como la mujer, que van a generar este apego. Entonces, estas son cuestiones que hay que tomar en cuenta como parte de esta pornografía. Ahora, yo creo que una cuestión que a los padres de familia o que a un usuario de la pornografía puede considerar importante es cómo sé que yo ya no soy un aficionado a la pornografía, sino que ya di un paso más y que estoy camino o que ya estoy en la adicción. Bueno, hay ciertas señales. Una de ellas es el tiempo que se le dedica a ver pornografía. Generalmente las personas inician, pues a lo mejor viendo pornografía una vez al mes. Estos chicos, estos niños de 8, 9 años, 10 años que pueden tener acceso a la pornografía, la primera vez es muy probable que haya sido de forma accidental. Yo misma me he topado con imágenes pornográficas buscando una imagen para una presentación. En una ocasión puse fiesta y excuso decirles el tipo de imágenes que me aparecieron. Y luego yo todavía dije, no, voy a especificar que lo que quiero son imágenes de una foto infantil. Y me salieron cuestiones pornográficas con niños. Entonces, ¿cuál es aquí el asunto? Que los niños pueden tener acceso por dos causas, de forma accidental o por curiosidad. Entonces, la primera vez, las subsiguientes a lo mejor es una vez al mes, una vez cada 2 meses, pero cuando ya esto empieza a ser un hábito de todos los viernes, de todos los sábados, de los domingos que estoy aburrido, de a lo mejor ya 2, 3 veces por semana, ya es una alerta de que estoy camino a una adicción. Cuando yo uso la pornografía como una respuesta a mis estados de ánimos, es muy probable que caiga ya en un asunto de adicción. ¿Qué significa esto? Que una persona ve pornografía porque está triste, o porque está enojada, o porque está deprimida,
o porque está ansiosa y entonces no sabe cómo manejar sus emociones y lo que recurre es a la pornografía con la subsecuente excitación, masturbación y por supuesto después se va a relajar y se va a sentir diferente por la cantidad de hormonas del placer que se han liberado. Entonces cuando yo me doy cuenta o una persona se da cuenta que empieza a haber una conexión entre la pornografía y su estado emocional, foco rojo, ¿sí? Otra de las causas es que esta persona haga uso de la pornografía como un premio ante sus logros. Hace un examen, me lo merezco. Me merezco ver pornografía. Me dieron la cita y que es muy probable que si entre a trabajar y estuve muy estresado, me merezco ver pornografía. Me dieron el trabajo, pornografía. Es decir, cuando yo ya uso esta pornografía como una forma de premiarme mis logros. Es como un yo me lo merezco. Otra señal es cuando ya existe una compulsión por ver la pornografía. ¿Qué significa esto? Una compulsión generalmente viene precedida por obsesiones, por pensamientos obsesivos recurrentes que están aquí en mi mente y que estoy rumiando. Y es cuando empiezo, ay, ya quiero que se vayan todos para poder encerrarme y ver pornografía. Es decir, ya empieza un pensamiento recurrente y entonces surge esta compulsión. Generalmente la compulsión va acompañada de una sensación de ansiedad por hacer esto que quiero hacer. Este tiene, si ustedes se dan cuenta, algunos síntomas muy similares a cualquier otro tipo de adicción. A la adicción a las compras, a la adicción a la comida, a la adicción a las apuestas. Son como parámetros que nos ayudan o nos permiten identificar una posible adicción. Entonces surge esta ansiedad en donde hay un malestar, donde quizás hay irritabilidad por ir a ver pornografía y la persona, si no lo hace, se siente muy mal. Y otro síntoma es que la persona se da cuenta que esto le hace mal, que le hace daño, que esto no le está ayudando nada en su vida, que cada vez se siente, y así lo dicen, cada vez esto me enferma más, pero no lo puedo dejar. Igual que cualquier adicto. O sea, yo me doy cuenta que esto me hace daño, que esto ya no me lleva a nada bueno, pero no puedo. O sea, hago esfuerzos y me lo prometo cada lunes y me lo prometo cada vez que lo hago, digo, ya esta fue la última vez y no lo logro. Señal de que estamos en camino en la adicción. Ahora, toda adicción tiene etapas. En el caso de la pornografía, una etapa es la exposición temprana. Entre más temprano en edad una persona empieza a ver pornografía, es más fácil que adquiera una adicción. Si un chico o una chica a los 10 años empieza a ver pornografía, podemos pensar que a los 15 ya tiene una adicción si es que lo ha venido haciendo de forma recurrente. Hay personas que empiezan a los 30 años, a los 40 a ver pornografía y tardan un poquito más en que esto genere una adicción. Pero a más temprana edad, más factible es que esto se convierta en una adicción. Otra etapa es que esto se empieza a convertir en un acto muy regular en la vida. Como les decía, ya es algo frecuente. Hay quien todas las noches, hay quien todos los días, hay quien ya en cualquier momento trae esta compulsión y lo quiere estar viendo en cualquier momento. Hay un escalamiento. Vamos a ir viendo ahorita los pasos de lo que es este escalamiento, que significa que la persona cada vez necesita ver material más fuerte. Si yo me como una rebanada de pastel que me encanta, pues voy a querer más. Quiero más de este postre que tanto me gusta. Pero va a llegar un momento en que ya no me produzca tanto placer y entonces ya quiero algo más dulce. Ya necesito algo como más potente para que me dé la misma sensación que yo tenía antes con esa primer rebanada. Por hablar de la adicción al azúcar, ¿no? Que ciertamente es una adicción. En el caso de la pornografía, las personas van a requerir cada vez imágenes más fuertes para que les generen la misma sensación que tenía al principio con cualquier imagen. Lo mismo ocurre con la persona adicta al alcohol. Antes a lo mejor con una cerveza se mareaba y adquiría o recibía en su cuerpo ciertas sensaciones. Después va a requerir 5 cervezas, después 10, después combinar una serie de tipos de alcoholes para recibir o para obtener la misma sensación que al principio tenía con una sola.
lo mismo es el camino de la pornografía y enseguida vamos a ver cuáles son este tipo de escalamiento que una persona puede tener. Pero antes vamos viendo, la siguiente etapa es la desensibilización. Es como una especie de adormecimiento en las sensaciones que la persona recibe con una imagen de pornografía, ya no siente nada y entonces necesita escalar al siguiente grado o al siguiente nivel. Y finalmente, la última etapa es cuando la persona lleva a la vida real muchas de estas imágenes que vio. Ya empieza un comportamiento sexual anormal totalmente y empieza a tener estos impulsos sexuales desenfrenados, incontrolables, en donde empieza a cometer actos ilícitos. Incluso ya violaron a la novia, hay quien habla de violación a la esposa en el sentido de que la obligan a hacer cosas que no quiere, que la forzan. Es decir, ya lo que ve no es suficiente para sentirse excitado, ya necesita llevarlo a la vida real. ¿Cuál es el escalamiento o los niveles de pornografía que hay? Por lo regular, las personas, independientemente de la preferencia sexual o orientación sexual que tengan, la primera o el primer tipo de pornografía que ven es heterosexual. Es decir, es lo primero, es como la primera etapa de la pornografía. Cuando esto ya no es suficiente, las personas empiezan a ver pornografía homosexual. Aquí empieza una gran confusión porque va a haber excitación. Y entonces, en muchos jóvenes o en muchos adolescentes empiezan a tener una crisis de identidad y de confusión sexual porque pueden decir, a ver, yo siempre me he sentido atracción a la persona del sexo opuesto, ¿por qué me estoy excitando cuando veo estas imágenes? Entonces, soy homosexual y entonces empieza a haber una confusión muy fuerte en la persona porque se empieza a excitar con este tipo de pornografía. Pero después no es suficiente y entonces sube el nivel. El nivel de pornografía que sigue es lo que se llama hard porn, es sexo duro. A veces, y déjenme decirlo, es como la primera imagen que muchos jóvenes refieren que ven. Lo primero que aparece es sexo duro y a veces no pueden desprenderse, no pueden dejar de verla, pero se empiezan a excitar. Y el sexo duro habla de una agresividad brutal hacia la mujer. Hay golpes, hay estrangulamiento, hay a veces un verdadero martirio, hay tortura, en donde refieren que hay escenas en donde la mujer pide ya pararlo, pide renunciar, dice que eso ya no le está gustando, que eso no era lo que ella esperaba, y todo lo dejan en las escenas. Todo queda en los videos de sexualidad, de pornografía, y eso genera excitación en muchos. Y entonces empiezan a ligar la pornografía, a la agresividad, a la violencia, y entonces una mayor confusión. Y también aquí empieza una confusión de tipo moral y espiritual, porque empiezan a cuestionarse, ¿por qué esto me está excitando? ¿Por qué esto me genera placer? Cuando yo no estoy de acuerdo en la violencia, cuando yo no estoy de acuerdo en la agresividad, y esto pasa en hombres y mujeres. Incluso mujeres que abanderan la lucha en contra de la violencia, de pronto se ven excitadas por este tipo de pornografía, en donde hay sexo, pero también hay violencia. Ese es un nivel de escalamiento muy perturbador. Pero sigue. Hay otro nivel en donde empieza el sexo denigrante, donde ya hay una verdadera tortura sexual, donde por lo regular hay violación o actos anales, en donde puede haber lesiones muy severas, donde la mujer puede empezar a sangrar, donde la mujer puede empezar a tener ruptura de los esfínteres por la agresividad con la que esto se realiza. Y a lo mejor de ahí la mujer va a salir a un hospital, pero no paran las escenas. No paran las escenas. Puede haber sexo oral en donde puedan hasta provocar el vómito a la mujer de la forma tan violenta en que lo están ejerciendo. Y todo eso queda en las escenas. Y todo eso provoca excitación. Y entonces ahí puede la persona entrar en un grado de confusión muy fuerte, pero al mismo tiempo, cuando son usuarios, los pornonativos,
empiezan a creer que eso es la vida real. Empiezan a creer que eso es la sexualidad. Y con frecuencia no pueden parar. No pueden parar de verlo. Habrá algunos que dicen, ¿qué es esto? Y lo puedan apagar y dejar de ver. Pero habrá quien diga, a ver, ¿cómo? O sea, y que sigan en este camino. Hay más niveles, que entonces hablamos de la violación grupal, de sexo grupal. Este tipo de pornografía ha sido referida por los violadores múltiples que han habido. Tenemos ahorita un caso en España donde acaban de apresar y están en todo el proceso. Le llaman allá manadas, que es el sexo en manadas. Fue una violación en manada. Y estos chicos referían que ellos veían este tipo de pornografía, donde habían pues violaciones grupales o sexo grupal, y pues ya llegan a llevárselo a la vida práctica. Aquí en México nosotros tuvimos un caso, el de los porquis en Veracruz, que fue algo muy similar. Entonces llega un momento que por supuesto esto enferma, ¿sí? Hay otro nivel que es la zoofilia, que es estar viendo sexo con animales, mismo proceso biológico, del que vamos a hablar un poquito más adelante, y más adelante la pornografía infantil, ¿sí? Dentro de todo este paquete, ¿cuál es la intención? Desvincular el sexo, la sexualidad de lo que es la persona en su integridad. Es desvincular a la persona de sus dimensiones espiritual, afectiva, social, intelectual, volitiva, es decir, tratar el sexo como si fuera el puro cuerpo que se pudiera desprender y desvincular de todo lo demás, lo cual no es factible, porque en toda relación sexual está la persona involucrada y está toda su persona, su área intelectual, va a tener recuerdos, esas imágenes no se le van a borrar, va a tener fantasías, va a tener sueños, va a tener imaginación. Entonces, su área intelectual va a estar totalmente integrada a lo que está pasando con su cuerpo, a lo que está pasando con su área espiritual, con su confusión o no psicológica. Es decir, no hay manera de separar la parte biológica de la integridad que somos como seres humanos. Pero en la pornografía esto es la intención. ¿Cuáles son las características diagnósticas como para que un terapeuta o un padre de familia o una persona pueda decir, creo que estoy camino a una adicción, y que no nos basamos en manuales de psiquiatría, porque esto ha sido eliminado de los manuales de psiquiatría, tanto de la DSM-5 de Estados Unidos como el CIE-11 de la OMS. Entonces nos basamos en los criterios diagnósticos de otras adicciones, y que las tiene el que tiene adicción a la pornografía. ¿Qué tipo de adicciones hablamos? Pues no solo al alcohol y a las drogas químicas, sino también a las psicológicas, como son la adicción al juego, la adicción a las compras, la adicción a la comida, la adicción al internet, la adicción a la televisión, todo esto que nos roba horas de nuestro tiempo, que nos genera ansiedad si no lo podemos hacer, y un acto compulsivo de estoy aburrido, prendo la tele, estoy esto, compro cosas. ¿Okay? Entonces, estos criterios diagnósticos son pérdida de control. O sea, esto es tan dominante en mí que a lo mejor estoy en una reunión familiar y pido prestada una computadora, o a lo mejor me meto al baño a ver pornografía. Yo ya no puedo parar. La persona refiere, esto ya me está sobrepasando, porque ya me lleva a otros niveles en donde sea yo ya necesito ver pornografía. Pierdo el control totalmente. El síndrome de tolerancia, que la pornografía es este escalamiento. Cada vez necesito cosas más fuertes y de mayor intensidad y cada vez más tiempo para sentir lo mismo que antes sentía. Esto es lo que se llama tolerancia. Luego tenemos el síndrome de abstinencia, un malestar generalizado cuando no lo puedo lograr. Y finalmente, persistencia en la actitud, a pesar de que yo ya sé que esto me hace daño, a pesar de que yo ya sé las consecuencias de todo tipo que esto me está generando, no paro. Persisto en seguir viendo pornografía. ¿Cuáles son como los factores de riesgo que puede tener una persona para ver pornografía? En primer lugar, el estilo educativo
podemos tener un estilo de educación sexual totalmente nulo, inexistente, en donde yo no tengo ningún tipo de conversación con mis hijos en este tema y entonces por curiosidad, porque el amigo les dice, porque el amigo les mandó un link, entonces acceden a la pornografía. Este sería un tipo de educación en donde los padres casi no intervienen. Otro es el que sea un tipo de educación sexual muy restrictiva, en donde todo está mal, todo es pecado, donde todo es muy censurado y castigado. Y otro tipo de educación sexual es que sea totalmente permisiva, donde todo se vale, donde todo se permite. Este tipo de padres, por ejemplo, son aquellos que le dice la esposa, oye, me di cuenta que el hijo estaba viendo pornografía. Ay, ¿qué tiene? Todos lo hicimos. Esto es permisividad, porque nunca va a ser el mismo tipo de pornografía el que el papá, si acaso lo hacía, veía en una revista pornográfica que lo que hoy su hijo está viendo en el celular. No tiene ni punto de comparación. ¿Sí? ¿Cómo educamos la sexualidad? Con el día a día, con la forma en la que se relacionan el padre y la madre, en la forma en la que tocamos, acariciamos, compartimos la afectividad con nuestros hijos. Es una forma de educar en la sexualidad. Entonces, sí educamos. A querer o no querer, educamos en la sexualidad, pero tenemos que tocar estos temas. Y hoy tenemos que tocar este tema de la pornografía con los hijos. Pues que a nuestros papás nadie los educó en la sexualidad. A nosotros nadie nos educó. Todavía mi generación, los papás hablaban muy poco de este tema. Quizá nosotros todavía no hablamos al 100% con nuestros hijos de estos temas. Y entonces hoy los papás de hoy sí requieren prepararse como mucho más para poderlo hacer, porque los riesgos de hoy son todavía mayores que los que nosotros estuvimos expuestos. Entonces, el tipo de educación va a ser un factor de riesgo, ¿sí? En el tema de la pornografía. Otro va a ser cuando yo me doy cuenta que mi hijo tiene dificultad en entablar relaciones interpersonales, puede ser un factor de riesgo, porque alguien que no se relaciona, alguien que no tiene amigos, va a tender al aislamiento. Y en el aislamiento pueden ocurrir todo este tipo de situaciones en donde desde por accidente puede empezar a ver pornografía hasta por curiosidad o por interés propio. Entonces, si yo tengo un hijo o si yo soy una persona con problemas en mis relaciones interpersonales, necesito trabajar en mis habilidades sociales, necesito trabajar en desarrollar todo esto que me ayuda a generar amigos. Y cuando hablo de habilidades sociales me refiero a hábitos, me refiero a todas estas virtudes sociales con las que nadie nacemos, ¿sí? Nadie nace simpático, se adquiere. Nadie nace de buen humor, se adquiere practicándolo. Nadie nace comprensivo ni empático. No, todo eso se adquiere. Entonces necesitamos ayudar a nuestros hijos o yo trabajar en mí una serie de hábitos sociales que me ayuden a generar amistad, que me ayuden a entablar relaciones interpersonales que me van a limitar un poco en esta parte de la pornografía, porque yo ya no voy a querer estar aislado, yo ya voy a querer estar con gente. Y ojo, hoy, durante esta cuarentena que estamos viviendo, ha sido un factor de riesgo y no solo es un factor de riesgo, es un hecho que el consumo de la pornografía sea exponencial. ¿Por qué? Porque están ahí aburridos, están encerrados, tienen todo su laptop, su iPad o su celular, porque es como están tomando clases y entonces la facilidad de acceso pues ha aumentado también. ¿Qué otro factor de riesgo? Bueno, cuando las personas no tienen relaciones de pareja sanas, muchos novios o muchos esposos o esposas han relatado que acceden a la pornografía porque con su pareja no tienen mayor relación y entonces es como un escape, ¿sí? Que les va a causar mucho más daño que buscar solución a sus problemas de pareja, pero es un factor de riesgo. Ya vimos que cuando una persona tiene dificultad en gestionar sus emociones, cuando no se sabe controlar su enojo, cuando no sabe qué hacer con la ansiedad, puede ser un alto factor de riesgo para incurrir en la pornografía. Otro factor de riesgo es la persona que ha sido abusada, violentada o que ha tenido daños o trastornos
ya sea de tipo emocional, de abuso físico o incluso sexual. Va a ser un factor de riesgo para ver pornografía. Otro factor de riesgo es el estilo de apego que la persona tiene con otros. Si la persona tiende a tener relaciones codependientes, si la persona tiende a tener relaciones y apegos inseguros, puede ser un factor de riesgo. La baja autoestima es un factor de riesgo porque esto va a generar pocas amistades, esto va a generar mayor aislamiento, pero es un círculo vicioso porque una persona de baja autoestima que empieza a ver pornografía le va a dar como una consecuencia personal que todavía esa baja autoestima que ella tenía le baje más. ¿Por qué? Porque ahí está viendo cuerpos casi perfectos, está viendo cosas que no son reales y empieza a compararse con esas modelos que están operadas por todos lados, pero que nos lo empiezan a presentar como un modelo. Y tan es así que en la vida real muchas personas empiezan a copiar esos cuerpos que presentan en la pornografía. ¿Sí? Cuando una persona tiene problemas de identidad o las familias negligentes. ¿Qué es una familia negligente? La que no supervisa, la que no está pendiente de lo que están viendo sus hijos en las redes sociales. La que sabe que su hijo tiene una televisión y que la ve a las 10, 11 de la noche y ni siquiera se va a asomar que está viendo. Entonces, cuando la persona tiene fuera de control la vida de sus hijos sin comunicación, pues estamos hablando de una familia negligente. A ver, la pornografía tiene un mensaje falso o varios que es importante tomar en cuenta. Para la pornografía, el sexo solo tiene que ver con el placer. No tiene que ver con una persona que siente, con una persona que necesita, que tiene necesidades, que necesita sentirse cuidada, respetada, querida. Es decir, desvinculan esta parte afectiva o intentan del placer o del sexo. Y nos enfocan en como si el sexo fuera algo meramente genital, cosa que no lo es. Otra cosa muy riesgosa es que la pornografía legitima, banaliza y normaliza las agresiones a la mujer. Cuando yo les pregunto a algunas mujeres, bueno, ¿y tú cuando ves pornografía y ves estos golpes y estos maltratos a la mujer, no sientes que algo está mal? Pues sí, pero ¿qué tiene? Empiezan a verlo normal y se empieza, por supuesto, a asociar el placer a la agresividad, la virilidad y la agresividad a la sexualidad. Vamos a tocar, perdón, un tema muy importante, que es el sexting. El sexting es enviar por mensajes de texto imágenes o videos, por lo regular, de la persona que lo está enviando y generalmente son escenas en donde están en poca ropa, en escasa ropa o sin ropa. A veces es de mutuo acuerdo, muchas veces es hecho por chantaje, por manipulación, como una prueba de amor se exige, pero se accede. Es decir, aquí es donde hablamos de baja autoestima. ¿Qué tanta presión le ponen a mi hija para que ella acceda a mandar estas fotos con tal de que el fulanito le diga que la acepta y que la quiere? O tú, muchachita, ¿qué tanto te valoras como para acceder a enviar este tipo de material? Porque cuando tú envías este material, tú te conviertes en este actor pornográfico. Tú te estás pornificando. Tú te estás convirtiendo en estas imágenes que en el momento que tú mandas fuera de tu celular, pierdes totalmente el control de lo que va a ocurrir con esto. Y este es un tema de violencia cibernética que hoy estamos viviendo como no tienen idea. Pero yo fui la que accedí a mandar estas fotos. Yo fui la que banalicé, la que perdí el pudor, la que perdí el respeto a mí misma y a mi intimidad, porque creí que él me iba a respetar, pero si yo no me respeto, ¿cómo voy a esperar que me respete? Cuando alguien pide este tipo de imágenes, pues no es alguien que te quiera bien, porque no necesita tener tu foto desnuda en un celular.
Entonces no te quiere a ti, quiere una imagen como bien puede ser cualquier imagen pornográfica. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque están ocurriendo cosas muy graves. Otro de los aspectos del sexting es que a veces cuando tienen relaciones sexuales se empiezan a grabar. Y luego esto lleva a que cuando la pareja termina, la pareja de novios termina, es de lo más común que reenvíen esas imágenes por la red. Que las suban a Facebook, que las suban a Instagram, a Snapchat, a cualquier cantidad de redes sociales, incluso que las suban a páginas pornográficas. Concretamente, Pornhub es una página pornográfica en la cual cualquiera puede subir videos. De hecho, actualmente hay una petición en change.org de una chica que fue secuestrada, que la violaron y que su video está en esa página. Entonces, en el momento que yo permito que mi imagen salga de mi teléfono o incluso que yo permita que me tomen foto desnuda y que se quede en el teléfono de otra persona, yo ya perdí totalmente el control. Y me estoy pornificando, porque yo ya no sé dónde va a acabar eso. ¿Sí? Ahora, ¿por qué lo hacen? Bueno, pues generalmente esto pasa en las parejas de novios, también lo hemos visto en parejas de amantes y que muchas veces la esposa se entera porque ve la foto en el celular del esposo y puede ser de común acuerdo, pero cuando terminan se da lo que se llama porn revenge o venganza pornográfica y sobre todo si terminan en malas condiciones en donde se difunde. ¿Por qué lo hacen hoy los chicos? Pues por el contexto cultural que estamos viviendo hoy, donde se ha banalizado de tal manera la sexualidad, en donde se han creado mucho culto al cuerpo, en donde pues las celebridades visten, hacen cosas en donde yo siento que ahora yo también lo puedo hacer, yo me puedo convertir en una celebridad. Y entonces ha habido un cambio en los valores, un cambio en las costumbres, pero esto ha sido un trabajo de ingeniería social de muchos años, en donde hoy ya cualquiera lo ve como algo normal. También, como les decía hace un momento, pues la amenaza, el chantaje, la intimidación, la persuasión, todo esto lo hacen y si la persona no está muy firme en sus valores, en sus criterios, en su autoestima y en su valor propio, lo va a hacer. Pero muchas otras veces esto lo hacen bajo el influjo del alcohol y de las drogas. Y vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos la parte neurológica, la parte de las neurociencias, lo que nos dicen en este sentido, por qué pasa esto que bajo la influencia del alcohol se llega a esto. Ahora bien, dentro de este tema está lo que se conoce como el grooming, que es, se hacen amigos por internet, pero la persona no sabe que con quien está hablando es un adulto o es una persona generalmente mayor de edad y con tendencias bastante perversas, en donde empieza la amistad, se hace pasar por persona de la misma edad. Esto ha llegado a casos en donde se citan y han habido abusos sexuales, pero la mayoría de las veces todo termina en que piden imágenes de la persona, en este caso del menor de edad, del adolescente o incluso de la joven, para subirlo a las redes sociales. Entonces, si es un altísimo riesgo hacerlo con el novio, con el esposo, con la pareja, imagínense con una persona que solo conocen por internet. Todo esto, tanto el sexting como el grooming, lleva a lo que se llama el ciberacoso, el ciberbullying o la ciberviolencia, que implica pues acoso, chantaje, intimidación a través de las redes sociales. Pues ya tengo tu foto, si no me das dinero, la subo a las redes, se las mando a tus papás, ¿sí? Empiezan los chantajes y es el uso de la tecnología para perjudicar, acosar, avergonzar a alguien y para publicar los videos, ¿sí? Otras veces se usa para mandar mensajes hirientes a una persona o hacerse pasar por otra persona para ofender y agredir a otra. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que hay una huella digital.
Muchas ocasiones, en muchos casos, cuando alguien es víctima de esto, el error que cometen es cerrar todas sus redes sociales y salirse. Y entonces quedan sin evidencia. La recomendación de los expertos es: toma toda la evidencia y denuncia. Hay una página en México que dan total asesoría en este tema, que es la Asociación Mexicana contra Delitos Cibernéticos. Están vinculados con la Procuraduría, están vinculados con la Policía Cibernética, y entonces tú haces tu denuncia y toda la evidencia está en las redes. Toma tus screenshots y entonces puedes hacer algo. Después ya, si quieres, te sales de las redes sociales, de lo que quieras, pero primero tienes que hacer denuncia, porque estas personas siguen impunes porque nadie los denuncia. Así sea tu amiga, así sea tu exnovio, así sea quien sea. Hay que realmente llevar un proceso judicial, porque si no, esto no tiene fin. Pero bueno, ¿cómo llegamos a esto? Pues es uno de los altísimos riesgos de las redes sociales, y en donde muchas veces somos nosotros quienes proporcionamos la información, y no solo eso, nuestra imagen, nuestras fotos, y fotos muy, muy riesgosas para tener en redes sociales. Bueno, vamos rápidamente a las consecuencias de la pornografía. La persona que tiene un uso abusivo de la pornografía va a tener consecuencias personales. Una es la pérdida o reducción de la autoestima, que ya habíamos visto, el sentimiento de incapacidad, de que yo no puedo conmigo misma, de que yo no puedo con mi cuerpo, que yo no puedo con mis tendencias, de que hay algo mal en mí, porque no puedo parar esto. Por supuesto, la culpa y la vergüenza, porque si mis papás se enteraran de lo que yo estoy viendo allí en mi recámara a un lado de ellos, que es vergonzoso, porque excitarme viendo sexo infantil, porque excitarme viendo cómo golpean a una mujer, llega a ser vergonzoso. Y es donde les digo que hay una afectación psicológica muy profunda. Entonces, la culpa, la vergüenza no me la quito. Este sentimiento de soledad, de esclavitud, de impotencia, generalmente se manifiesta con unas conductas agresivas. La persona se pone violenta con todo mundo porque realmente está enojado consigo mismo. Hay incremento en el pobre autoconcepto, que va a llevar a que las chicas se quieran hacer una y otra cirugía. Y ya se operan toda la cara y ya se ponen implantes por aquí, por allá, se quitan cintura y no están satisfechas. Porque el problema no está en el aspecto físico, el problema ya está dentro de mí, que yo ya no estoy satisfecha conmigo misma. Insatisfacción por el cuerpo, y aquí no solo de las mujeres, también de los hombres, empiezan a tomar estas pastillas, la píldora azul. Adolescentes y jóvenes la están tomando para potenciar su excitación o potenciar el tiempo de erección cuando no lo necesitan. Es un atentado contra la salud, pero lo hacen porque pues ahí lo que están viendo es una ciencia, una ficción que llegan a creer que es real. Empiezan a tener insatisfacción con su desempeño sexual porque lo que están viendo es otra realidad. Insatisfacción sexual cuando ya no les place. A mí me lo han referido algunos víctimas de esto. Pues ya no me atrae tener relaciones con mi esposa. ¿Por qué? Porque el cuerpo está sobreestimulado, está acostumbrado a la superexcitación por todo lo que veo. Y entonces ya una relación normal ya no los llena. Y por supuesto esto va a tener problemas más fuertes que vamos a ver ahorita, ¿no? Hay consecuencias sociales como es el aislamiento, el sentimiento de incompetencia, y dentro de las consecuencias interpersonales que están ligadas a las anteriores, pues rupturas sentimentales. Cuando la esposa se da cuenta que el esposo le empieza a pedir cosas anormales, y cuando hablo anormal es cuando van en contra de la función biológica de los órganos, como sería el tener sexo oral, sexo anal, pues va en contra de la función biológica, y entonces la esposa no quiere y él la quiere presionar, y entonces empiezan un resquebramiento de las relaciones. Hay pérdida de confianza porque pues si yo me excito viendo pornografía puedo
pensar que a lo mejor mi esposa también lo hace, ¿sí? O al revés. Esto causa daño emocional en otros, por supuesto, falla en el cuidado y en el respeto, infidelidad, agresividad, ¿sí? Sobre todo en estos chicos que la pornografía ha sido su primera información de las relaciones sexuales. Se ha incrementado el machismo, los estereotipos sexuales, disfunción eréctil. Y fíjese que esta es una de las primeras causas por las que van a consulta muchas veces. Y a veces nosotros tenemos que preguntar, ¿ves pornografía, verdad? Porque cuando hay un problema de disfunción eréctil a los 21 años, a los 23, a los 17, es porque hay toda una historia de un mal uso de la sexualidad. Por lo regular no es un asunto biológico, sino psicológico, pero también tiene implicación biológica, ¿sí? Va a haber problemas de eyaculación precoz. ¿Por qué es esto? Porque cuando una persona ve pornografía, ya dijimos que generalmente se masturba y entonces su cuerpo se empieza a acostumbrar a sí mismo, a su ritmo, a su presión, a su movimiento. Y entonces cuando tiene relaciones con otra persona no es satisfactorio, porque su cuerpo ya se acostumbró a lo suyo. Y entonces puede ser que se tenga retardo en la eyaculación o precoz. Esto por lo regular pasa con los hombres. También hay insatisfacción sexual, desintegración de las relaciones, aburrimiento en la sexualidad, ya el sexo normal no les atrae, empieza la comparación del cuerpo de su esposa, de su novia con los de las actrices, incluso hay esposos o novios que financian las cirugías para que tengan cuerpos pues más pornificados, por así decirlo. Y bueno, hay presión por el rendimiento sexual, miedo al fracaso sexual y esto genera que entonces yo ya no tenga relaciones sexuales normales porque pues me da miedo fracasar en el desempeño. Y bueno, hay consecuencias económicas. Hay gente que empieza a gastar dinero en exceso en las páginas que ya son de paga, que ya son de otro nivel, pero también porque cuando la persona ya está en un grado de adicción, como les decía al principio, puede ser que empiece a ver pornografía donde sea, y ese donde sea implica el trabajo también. Y entonces, ¿qué pasa? Que por lo regular las computadoras, donde es muy común que vean pornografía, empiezan a infectarse de virus. Y entonces a la hora de las revisiones empiezan a darse cuenta de toda la cantidad de páginas pornográficas que son visitadas y entonces hay despidos laborales. Entonces económicamente también empiezan a comprar juguetes sexuales y una serie de cosas porque lo normal ya no les satisface. También va a haber consecuencias legales cuando ya hay actos de violencia, de violación, cuando hay el tema de la pornografía infantil o de los abusos en manada de los que hablábamos. También se va a empezar a facilitar la conducta agresiva, como les decía, se fortalecen los estereotipos de género, se instrumentaliza a la mujer. O sea, tú me sirves para darme placer, eres una cosa que no sé si tú sientes, si no sé qué necesitas, simplemente te uso. ¿Sí? También va a haber promiscuidad, porque muchas veces en la pornografía y sobre todo si están en sitios donde ya hay chats, pues va a empezar a buscarse para hacer en vivo lo que vemos en las escenas. Se pierde la capacidad de sentir compasión y empatía. En los adolescentes va a generar relaciones tóxicas, por lo que hablábamos de la oxitocina que se libera al tener relaciones sexuales, y esto va a generar relaciones de dependencia y tóxicas, agresivas y violentas. Hoy llama mucho la atención la cantidad de noviazgos violentos que hay, donde no hay reciprocidad, donde son inseguras y de muy baja calidad. También va a tener como consecuencia conductas inapropiadas, como es la masturbación, los encuentros múltiples con desconocidos para actos sexuales, la contratación de prostitutas para que me haga lo que yo he visto que hacen ahí o para yo hacer, el cibersexo, el uso de líneas eróticas y los niveles de pornografía de los que ya hablamos. Algo muy grave que nos debe de parar las antenas es que para la mayoría de los hombres y mujeres jóvenes, estos estudios se hicieron en España y en Estados Unidos, el consumo de la pornografía es normal en el noviazgo, en una relación de compromiso. Solo el 22% de los hombres lo ve como inaceptable y el 46% de las mujeres. Para la gran mayoría lo ven como normal, incluso la ven juntos
para excitarse. O sea, porque tú no eres suficiente. O sea, ¿ven? Ese es el mensaje implícito. Se normaliza el sexo casual, permisivo y promiscuo, aumenta las relaciones de riesgo, favorece las relaciones de pareja, o sea, extradiádicas con otras parejas. Se han creado nuevos valores sexuales y la mujer tiende a pornificarse en la forma de hablar, en la forma de comportarse y de vestirse. Yo veo a veces fotografías que salen en el periódico de un cumpleaños y las poses que tienen, incluso las niñas, no son de una niña. Son poses provocativas, poses sensuales. Y somos las mamás a veces las que provocamos. A ver, ponte así, ponte asado. A una niña. Estamos adultificando a las niñas. Y esto se nota en la forma en la que se viste la gente. Esta es una revista de deportes. Y estas son las modelos de esa revista de deportes. Y quien diseña esta moda son hombres. Estamos pornificando a la mujer, pero también a las niñas. Estamos adultificando. Hace poco había todavía aquí yo estoy en Sinaloa, en Culiacán, había concursos de belleza infantil. Dentro de las características hablaban de belleza, del cuerpo y de la cara, aparte de los talentos, ¿no? De tener talentos. Afortunadamente estuvimos haciendo mucha presión y se lograron cancelar, porque tú no puedes juzgar la belleza de una niña. Ven cómo vamos a los estereotipos. ¿En base a qué tú vas a juzgar o a calificar para un concurso la belleza de una niña? Y entonces lo hacemos en la medida de una adulta y las pintan y las peinan y las visten como una adultita. Ojo a los papás, no pornifiquemos a las niñas. Y cuando hablo del vestir, también de la música que escuchan. Vamos viendo la parte neurológica, la parte de la neurociencia. ¿Qué nos dicen en relación a la pornografía? Bueno, todas las personas tenemos un sistema de recompensa que se ubica en la zona límbica. Nuestro cerebro tiene 2 hemisferios y en los 2 hemisferios tenemos esta zona límbica y por lo tanto esta zona o sistema de recompensa. Vamos ubicando como si esta fuera el hemisferio derecho, como si lo estuviéramos viendo por dentro, es decir, del centro hacia afuera, hemisferio derecho. Vamos a hablar de 3 zonas importantísimas. Esta parte, que es el cerebelo y el tronco cerebral, son la parte, algunos le llaman el cerebro reptiliano, es la parte del cerebro que controla todas las funciones vegetativas o autónomas. ¿Qué es esto? Aquí se controla todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de los sistemas respiratorio, circulatorio, endocrino, digestivo, nervioso, autónomo. Aquí está todo lo que yo de forma consciente no puedo controlar. Por ejemplo, si yo tengo una digestión lenta, por más que yo diga, a ver, intestino, acelera la digestión, pues no lo voy a lograr. ¿Por qué? Porque eso no está bajo mi control de la voluntad. Esto se trabaja de forma autónoma. Ahorita vamos a ver lo que sí puedo hacer. Pero como que dar la orden para que el corazón no lata tan acelerado, para que yo no sude tanto, no es posible, porque esto está controlado por una zona inconsciente. Y esta zona controla 2 instintos básicos que tenemos las personas. El instinto de conservación de la vida y el instinto de conservación de la especie. Es decir, mi sobrevivencia y la perpetuación de la especie están controladas por esta parte del cerebro. De tal manera que aquí yo percibo de forma inconsciente el hambre y para sobrevivir necesito comer y entonces inmediatamente manda la señal al sistema consciente y entonces dice, tengo hambre, quiero comer, necesito comer. Y entonces tenemos otra parte del cerebro que es la parte consciente, que es la corteza cerebral, pero tenemos un área que es la corteza prefrontal.
prefrontal. Esta zona es la de las acciones. Esta zona es la de la toma de decisión. En esta zona está todo lo que hace que yo pueda frenar, pueda detener algo de mí o pueda darle cauce. Entonces, esta parte del cerebro dice, hey, tengo hambre, hey, necesito ir al baño, hey, tengo sed, hey, estoy cansada, necesito dormir. Y esta otra parte que recibe la señal dice, espera tantito, ya va a terminar. Aguanta tantito a la hora del recreo. Aguántame, sí. Es decir, esta es la parte que dice, contengo los esfínteres que sí son voluntarios. ¿Sí? Entonces, aquí está controlado todo lo que hace que yo sobreviva, como comer, como dormir, pero también aquí está el impulso sexual, con el fin de preservar la especie. Este instinto, por más que hoy hablemos de separar la sexualidad de la reproducción, va ligado, porque yo tengo ese instinto para perpetuar la especie. Y eso hay que tenerlo muy en claro, porque la sexualidad va a tener consecuencias, que va a ser un embarazo. Es la consecuencia natural. Es la mayor expresión de un cuerpo que funciona perfectamente bien. Consciente, esta parte es ajena a mi voluntad y esta parte me va a hacer que yo tenga respuestas biológicas. Cuando una persona ve pornografía, llega la señal al cerebro y empiezan a haber respuestas biológicas naturales, que es la excitación. La excitación es una respuesta natural. Lo que yo hago con esa excitación sí entra dentro del campo de mi voluntad y de mi toma de decisión. Ahora, tenemos otra zona que es esta zona límbica, que es la zona de las emociones, la zona de la afectividad, y es aquí donde está el sistema de recompensa. Todo lo que yo siento, alegría, enojo, aquí hay señales, pero también aquí, porque cuando yo me enojo, mi cuerpo va a liberar una serie de sustancias y de hormonas, tanto a nivel cerebral como a nivel de las glándulas suprarrenales, que son las que están arriba del riñón, que ahí se va a liberar cortisol y noradrenalina cuando me enojo o cuando estoy estresada, o va a liberar dopamina cuando estoy contenta. Es decir, somos una integridad, no podemos separarlos. Todo lo que pasa en mi cuerpo pasa por todo lo que yo soy. Entonces, está la zona inconsciente, la del tronco, está la zona límbica, está la corteza consciente, donde está la memoria, la inteligencia, el pensamiento, la reflexión, todo esto, y está la zona prefrontal de la voluntad. Esta zona es la que nos distingue de todos los seres humanos. Perdón, de todos los seres vivientes. Es exclusivamente humana. Un ejemplo, el perrito percibe un olor. Percibe que la perrita está en celo. Aquí llega este olor y esta zona empieza a emitir una respuesta instintiva. Voy tras la perra. El perro no piensa, híjole, hay 10 perros antes que yo. Me va a tardar mucho. No, el perro ahí va. Ahí van 20 tras la perrita. ¿Por qué? Porque el instinto los lleva. En los seres humanos hay una distinción. Cuando a alguien le dicen, oye, pues mira, éntrale esta chava, si le entra. Hay respuestas, pero hay un pensamiento que me dice, a ver, si esta chava le entra, quiere decir que es promiscua, quiere decir que ha tenido relaciones con muchas personas y quiere decir que me puede pegar una infección. O, pues sí, ella le entra, pero yo no estoy buscando esto. Yo estoy buscando otro tipo de... Y entonces la voluntad elige y decide, que esa es la maravilla de la voluntad, tomar decisiones. Y entonces digo, bueno, pues allá ella, pero yo no le entro. Y entonces se sale, porque como persona yo tengo esta capacidad, yo tengo esta habilidad de decir, no quiero. Oye, pero me enojé. Esto es aquí en el área inconsciente. El sistema límbico me manda la señal de que estoy enojada.
y lo voy a sentir en el cuerpo y me va a palpitar el corazón. Lo siento y eso no tiene juicio de si es bueno o malo. Lo que yo haga con ese enojo sí va a depender de mí, va a depender de mi decisión, va a depender de si yo freno eso o si le doy otro cauce o si lo hablo o lo que hago con eso. Entonces tenemos dos áreas que son semi-inconscientes, que van a mandar respuestas a mi consciente, como la sensación del hambre me va a llegar aquí. Ah, ya siento hambre. Necesito ir al baño. Me van a llegar a la parte consciente para que yo decida qué hacer con ello. Las emociones igual. Me van a llegar el mensaje a mi parte inconsciente para que yo decida qué hacer con eso. ¿Ok? Vamos a tratar de entender qué pasa ahora con el sistema de recompensa. Resulta que tenemos tres áreas importantes dentro de este sistema de recompensa. Uno se llama el núcleo caudal, el núcleo ventral estriado, que sería este, y que si ustedes se dan cuenta está dentro de la parte inconsciente. ¿Sí? Esta zona libera dopamina. Cuando yo siento placer, cuando yo siento agrado, libera dopamina, que la va a disparar principalmente a otro núcleo que se llama accumbens. Y si ustedes se fijan, este núcleo ya está en la parte consciente. Y entonces yo me doy cuenta que sentí placer. Me comí una rebanada de pastel exquisito, liberé dopamina y me llegó a la parte consciente y dije, ¡ay, qué delicia! Esto qué riquísimo está. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto que yo recibo en la parte prefrontal activa el sistema, digamos, de motivación para que yo coma más de esto que me causó este placer. Y entonces se activa como un circuito para que yo vaya tras eso que es tan agradable. ¿Sí? Y se activa en la corteza prefrontal. Es decir, aquí es donde yo digo, ay, eso está exquisito, quiero más. Y entonces voy a buscar aquello que me causó placer y se activa. Y empieza el circuito. Hay otro núcleo que es el caudal estriado y que tómenlo en cuenta porque va a tener consecuencias neurológicas con el uso de la pornografía. Entonces, aquí queda un poco más claramente, dentro de esta zona inconsciente, dentro de esta zona vegetativa, se va a liberar la dopamina. Yo no soy responsable de que se libere la dopamina. Siento el placer porque ya llegó esta parte y claro, una parte se va a la zona afectiva, por supuesto. Acuérdense que nuestro cerebro está totalmente interconectado con neuronas y justo el núcleo caudal, el núcleo, ventral o el núcleo accumbens son áreas neuronales que están tan unidas y con tanta conexión que están hechas para que una libere el neurotransmisor, en este caso la dopamina, y la otra neurona con sus receptores la reciba y la manda a otra. Y entonces se hacen estas conexiones sinápticas que van a hacer que aquello que es grato, que aquello que me agrada, yo lo quiera repetir, porque esta sensación del placer se va a esta corteza prefrontal. Ojo, esta zona es la que está implicada en los hábitos. Y esto nos puede llevar a la reflexión de que para que un niño adquiera un hábito que yo quiero que adquiera, tiene que haber cierta parte de agrado, que a veces no lo encuentran. Oye, pero mi hijo no quiere hacer ordenado. ¿Cómo lo hago? Lo tiene que hacer. En la medida que repita y repita, se va haciendo el hábito. Pero si yo influyo para que haya cierto tipo de agrado, de placer, de que él siente esta satisfacción de lo logrado, esto va a ser el motivador para que lo quiera volver a hacer. El problema es que muchos de nuestros vicios, aquí hay que hacer esta distinción. Los hábitos buenos son nuestras cualidades, nuestras fortalezas, no son vicios, son nuestros hábitos buenos, se llaman virtudes, cualidades o fortalezas. Nuestros hábitos malos son nuestros vicios, son nuestros defectos, son nuestras debilidades. Los dos los adquirimos practicándolo, pero a veces hay más satisfactorio hacer un vicio que una virtud. Por ejemplo, alguien que dice una mentira y logró lo que quería,
va a sentir como, ay, no me regañaron. Y este va a ser como el motivador para que lo repita. Cuando a veces hace un acto de orden o de decir la verdad y no pasó nada, y entonces no hay una recompensa que haga que yo lo repita. ¿Por qué? Porque muchas veces las recompensas son a largo plazo. La recompensa de que un niño sea ordenado y haga actos de orden y de orden y de orden, la recompensa va a ser cuando entre a secundaria o a preparatoria, en donde ese orden se haya interiorizado y se convierta en una persona organizada. Y eso lo va a detectar muy a largo plazo. Entonces, habría que ver qué hacer para que estos hábitos tengan también cierto grado de placer. Muy bien, entonces esto es muy importante que quede claro porque mi parte inconsciente, la que está fuera de mi control, es la que va a liberar la dopamina y la parte consciente es la que va a recibir este golpe como, eso estuvo maravilloso. Y esta misma parte es la que va a decir, quiero volverlo a hacer. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a pasar? Que también dentro del núcleo ventral estriado están facultades que regulan la memoria y la atención. Lo mismo en el ventral estriado, esta cosita verde que vimos. Y el núcleo accumbens, dijimos, es el que está encargado de automatizar tareas y formar hábitos. Entonces ahí el circuito que se hace cuando algo causa placer es, quiero repetir esto. Y ahí se va haciendo el circuito. En la medida de que yo lo repito, se va formando el hábito que después se convierte en adicción, y los caminos neurológicos o neuronales más bien que se van haciendo, digamos, las sinapsis que son esta parte que vincula una neurona con otra, se va haciendo como más grueso el camino. Entonces va siendo cada vez, entre más yo lo repito, más difícil romperlo. Más trabajo va a costar que una persona que tiene 10 años viendo pornografía va a ser más difícil que alguien que tiene 3 o que tiene 5. ¿Sí? Y siempre va a ser un poco más fácil o de menos consecuencias en adultos que en jóvenes, por lo que ahorita vamos a ver. Ahora, yo les decía, el núcleo caudado también está implicado en la memoria, en la concentración. Y en las personas adictas a la pornografía, este núcleo se reduce, se encoge de su tamaño. Por lo tanto, la persona que tiene adicción a la pornografía va a manifestar olvidos, va a manifestar poca concentración, poca capacidad de enfocar la atención, ¿sí? Porque neurológicamente hay una afectación. ¿Se puede recuperar? Sí. Nuestro cerebro es sumamente plástico, hay lo que se llama plasticidad neuronal, plasticidad cerebral, en donde puede aprender nuevas rutas sinápticas, puede aprender nuevos caminos y entonces se multiplica el funcionamiento. Va a costar trabajo, pero hay que hacer lo necesario. Y bueno, el lóbulo frontal es lo que nos hace exclusivamente humanos, como les decía, porque es el área de nuestra libertad, es el área de mi toma de decisión. ¿Cuál es el problema con los adolescentes? El cerebro adolescente no está maduro. El cerebro adolescente, o más bien el cerebro humano, tarda en que madure la corteza prefrontal aproximadamente hasta los 21 años. Y si la persona ha hecho uso del alcohol, va a tardar más. Por ello, en Estados Unidos, la edad legal para tomar alcohol es a los 21 años, aunque tomen antes, aunque todas las películas pongan las proms y las fiestas donde se alcoholizan, está prohibido. Está prohibido porque neurológicamente va a causar un daño. Entonces, por un lado, la corteza prefrontal está inmadura. Por otro lado, los jóvenes, los varones, en la adolescencia se eleva el nivel de testosterona y androsterona para el desarrollo sexual, es decir, para que empiece a tener los cambios propiamente en su cuerpo, que lo van a configurar como hombre, va a necesitar una mayor carga hormonal. Lo mismo que las mujeres con las hormonas femeninas, como son los estrógenos y la progesterona, que son los que van a darle a nuestro cuerpo no solamente la forma femenina, sino que van a empezar a provocar la ovulación. En el caso de los hombres, va a provocar la espermatogénesis. Entonces, estas hormonas están altas. ¿Y qué pasa en los hombres? Que la testosterona es la hormona que también va a generar el apetito sexual, el impulso sexual. Entonces, va a haber un impulso sexual un poco elevado.
La corteza prefrontal un poco inmadura. Los circuitos límbicos, toda esta zona de las emociones, están muy sensibles, por eso buscan acción, por eso buscan cosas excitantes, porque están muy sensibles. Y el sistema de dopamina está súper activado. Entonces, todo un coctelito que lamentablemente yo escucho mucho decir, es que hormona mata neurona. Pues sí, en los animales, en las personas no. Hoy tenemos que educar a los adolescentes, a nuestros hijos, de una mucho mejor manera de la que fuimos educados nosotros para que fortalezcan su voluntad, para que puedan decir no, para que se puedan resistir. Y eso se educa desde la infancia, eso se educa en la plena adolescencia, que mi hijo, si le doy un chocolate y le digo es para después de comer, pueda aguantarse las ganas de comérselo hasta después de comer. Pero es tarea de vida. Y es una tarea que va a educar la sexualidad. El que mi hijo tenga una voluntad fuerte, un carácter fuerte, va a ayudarlo en la sexualidad. Hoy tenemos muchas cosas en contra y hago este paréntesis porque me parece importante. En nuestras generaciones no vivíamos con tantas comodidades. Si yo, por ejemplo, iba de viaje con mi familia, en primer lugar íbamos en carros pequeños, no tenían aire acondicionado, no tenían música, y luego éramos 7 hermanos más mis papás y siempre invitados. Íbamos todos apretados en el carro. Las carreteras no tenían casetas, por lo tanto no había ni baños ni tienditas. La música, pues no existían los CDs ni los cassettes, era radio, y pues saliendo a carretera se iba la señal. No llevábamos música, no llevábamos aire acondicionado. Si, por ejemplo, íbamos a Acapulco, pues a veces no podíamos ni bajar el vidrio, sobre todo al pasar por el cañón del Sopilote, porque entraba un aire hirviendo. Mi mamá llevaba un termo de agua que nos duraba las 8 horas que eran el viaje y nos tenía que alcanzar para todos. Le íbamos dando todos un traguito, cuidando que le quedara al siguiente. Mi mamá llevaba sándwiches, frutas, lo que íbamos a comer en el camino, y si se acababa, se acababa. ¿Ok? ¿Qué pasaba en ese camino, en ese viaje? Que íbamos desarrollando tolerancia a la frustración, paciencia, una enorme cantidad de virtudes de forma natural. Y ya íbamos cantando, y íbamos contando chistes, y ya mi mamá nos decía, vean, a ver qué forma le ven a las nubes, y era una forma de convivir en la que íbamos de forma natural desarrollando virtudes. Había una televisión en casa, y por lo tanto, los 7 hermanos nos teníamos que turnar o negociar para ver nuestro programa favorito. Okay. ¿Cuál es la realidad de hoy? La realidad de hoy es que nuestros hijos viven una vida mucho más cómoda. Si nos volvemos a este viaje, a Acapulco, de entrada son menos hijos. El carro tiene aire acondicionado, tiene música permanente con mi celular o con mi Spotify, lo que sea, o cada hijo lleva su música independiente. Hay televisión, hay casetas a lo largo del camino donde podemos ir parando al baño, donde podemos ir comprando cosas, el lugar más cómodo. Y entonces, ¿qué virtudes desarrollan ahí? Ni generosidad ni nada, de forma natural. ¿Sí? Ahora cada quien tiene una televisión en su cuarto, una computadora, un celular, y entonces, ¿dónde comparten? ¿Dónde se rozan? Entonces, hoy estamos formando generaciones con una voluntad muy débil, en un mundo más difícil. Porque aunque mi mamá nos preparó para un mundo difícil, a mí nunca nadie jamás me ofreció una droga, por ejemplo. Y a nuestros hijos por todos lados. El mundo de tentaciones está imparable. Si queríamos un cereal, había 3 opciones en el súper. Hoy hay un pasillo lleno de opciones. E hijos muy poco educados en la toma de decisión. Y luego queremos que el de 3 años tome decisiones que no son propias para su edad. Si a un niño de 3 años le preguntamos qué quiere comer, pues el niño va a pedir algo que le agrade y que sea fácil para comer. Un niño de 3 años va a decidir por el gusto y por lo fácil. Y los papás tendemos a darle eso para no batallar, cuando nosotros deberíamos darle lo que es bueno para él, no lo que es agradable. Entonces, visto desde ese punto de vista, pues sí nos damos cuenta de que nuestros hijos están viviendo un mundo más difícil,
y con menos voluntad. Entonces hay que trabajar mucho más. Si ya la vida natural no nos ayuda, entonces como un objetivo educativo, con una mayor intencionalidad, requerimos educar a nuestros hijos para librarlos de todas estas tentaciones. Y bueno, hay trastornos psiquiátricos que están asociados a la pornografía, al consumo problemático de la pornografía, como son los trastornos de déficit de atención, los trastornos obsesivos compulsivos, el trastorno del estado de ánimo y el de la ansiedad. Por lo tanto, una persona que tiene adicción a la pornografía va a requerir ayuda psicológica y quizás también psiquiátrica. Todavía no se sabe si la pornografía generó estos trastornos o si estos trastornos ya estaban antes del consumo problemático de la pornografía, pero los encontramos juntos, por lo tanto hay que tratar las dos cosas. Y luego, ¿cuáles son las mayores disfunciones sexuales, principalmente en los hombres? Pues disfunción eréctil, eyaculación precoz, anorgasmia, o sea, no pueden llegar al orgasmo, o poco deseo para la relación sexual. ¿Esto a dónde lleva? Pues a que el encuentro sexual real genere miedo y ansiedad, y entonces si yo tengo miedo y ansiedad, entonces pues voy a evitar el contacto real con las personas y entonces me meto a ver pornografía y entonces este consumo de pornografía genera otra vez miedo. Y entonces este es un círculo vicioso del que a veces es difícil salir. Entonces ya estamos por cerrar. La pornografía es un asunto de explotación sexual, de tráfico de personas, de compra y venta, ¿sí? Es un asunto de abuso, de violencia, de violación. Y la persona que ve pornografía genera demanda. Por lo tanto, quien ve pornografía es una persona que se convierte en cómplice de todo esto que está ocurriendo en ese mundo. La sexualidad, por un lado, hoy está infravalorada, se valora tan poco que ya no se ve como un valor implícito en la persona que compromete a todas las dimensiones de la persona. Se ha banalizado, se ha minimizado, se relativiza el impacto que la sexualidad tiene en toda la persona, ¿sí? Pero por otro lado se le sobrevalora y entonces está por todos lados, se le da una importancia social que no es la justa, se sale del contexto de la intimidad, genera expectativas demasiado altas y hoy toda la sociedad está invadida de sexualidad. Publicidad, series, novelas, películas, redes sociales, música. Vivimos en una sociedad hipersexualizada, ¿sí? ¿Qué sería una sexualidad sana? Pues aquella que me tiene en cuenta a mí, que tiene en cuenta a la otra persona, que respeta todas las dimensiones de la persona, que toma en cuenta mis valores y los de la otra persona, donde se expresan, se comunican, donde hay respeto, donde yo soy mejor persona. El sexo real se trata de cortejo, de contacto, de caricias, de comprensión, de comunicación, de feromonas, de conexión. Es decir, es algo que me involucra en todo mi ser. Y esto es ojo para los papás. Cuando he hablado aquí de redes sociales, no me refiero a todo lo que ya conocemos, como Snapchat, Instagram, Facebook, WhatsApp, no. Hay una enorme cantidad de redes sociales que quizás muchos desconocemos, como es el Kik, que son, este se usa mucho para el sexting, como el Ask, es una red anónima donde todo el mundo hace preguntas y anónimamente se contesta. Está el Tumblr, el Swipe, el Yubo, el Jik-Jak, que es una red social para niños. Obviamente está el Tinder, que es para contactarse con otras personas para una relación, y está el Grindr, que es para esto mismo, pero entre homosexuales. Pero hay una red social que es altamente peligrosa y que es el OnlyFans, en donde el objetivo es compartir material pornográfico personal. Es decir, tú me pagas porque yo te enseño. Tú ves mi foto y entonces me escribes y me dices, a ver, cuánto por ver tus piernas, cuánto por verte en ropa interior, cuánto por que hagas esto, cuánto por que hagas aquello. Ojo, porque es una página de prostitución en donde cualquier chica puede estar vendiendo su imagen. Ahora sí que una imagen que sale de su teléfono y que no sabe a dónde va a parar. ¿Sí? Lo que hablábamos del ciberacoso.
Y ojo, hay que ver cuáles son las redes sociales que están manejando nuestros hijos. Hay que hacerles ver los peligros que hay. De pronto hay que poner con los menores de edad. Yo soy de la idea de que no tengan celulares antes de los 10 años y menos con internet. Y de tenerlo, pues que tengan protecciones. Hay unas recomendaciones que es un modelo de control parental, que es pues poner reglas, poner límites, tiempo para el acceso, sobre todo en adolescentes y jóvenes. En los niños, como les digo, ni iPads, ni tabletas, ni celulares, ni computadoras deben de tener personales. Y si las tienen, en un uso público, en un área pública donde todos podamos estar ahí a la vista de lo que están viendo. Entonces, sí hay que hacer restricción en niños, por supuesto, y luego, conforme van creciendo, ir monitoreando, ir soltando gradualmente, ir supervisando las actividades en línea de nuestros hijos y después ir haciendo lo que le llaman mediación activa. Es decir, yo te voy soltando, pero en un marco de comunicación donde el hijo vaya conociendo todos los riesgos de lo que hay. De nada sirve nada de esto si yo no estoy educando, si yo no hablo esto con mis hijos, si yo no les expreso cuál es el daño que puede haber, si no hay este tipo de comunicación. Entonces, si va a haber restricción, pues por supuesto que tiene que haber enseñanza en el control de impulsos, enseñanza y práctica en el que aprendan a posponer las gratificaciones, que aprendan a posponer todo aquello que desean. ¿Sí? Incrementar la tolerancia a la frustración, que aprendan a posponer a largo plazo las consecuencias de las cosas, es decir, algo que yo tengo que hacer, pero lo tienes que hacer aunque ahorita no le veas el bien, como les explicaba en la cuestión del orden. Y en los jóvenes empezar a automonitorearse, que ellos empiecen a visualizar qué los hace andar consultando el celular. Es que tengo activadas notificaciones y eso me está generando interés, bueno, pues las desactivo. O sea, que ellos sean activos en la forma de controlar sus impulsos en el uso de las redes sociales. Y hay que enseñarlo. Y que ellos empiecen a afrontar los riesgos. Ya estamos hablando de 17, 18 años. En adolescentes hay que estar muy pegados en el acompañamiento porque, como les digo, de forma accidental o por curiosidad pueden empezar a accesar a estas páginas. Hay filtros parentales, sí son recomendables antes de los 10, 11 años, tanto en las computadoras como en los smartphones, ya sea Android, hay que tener mucho control. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si yo me doy cuenta que mi hija, mi hijo tienen un problema en este tema, pues hay que estar atentos. Primero que se reconozca que hay un problema, que se acepte. Y en el tema de la pornografía, si es en mi caso personal, es dejar de hacerlo. Es igualito que el alcohol. No es que hoy tome 2 cervezas y mañana ya nada más 1. No es que hoy tome 10 y pasado mañana ya no más 3. No, es lo dejas. Lo dejas porque el sistema de recompensa va a querer más. ¿Sí? Y tengo que tomar distancia de aquello. ¿Cómo tomo distancia? Bueno, si mi problema es que tengo el celular y ahí es donde consulto, dejo el celular afuera de mi recámara. Me alejo de él. Si es la computadora, la dejo fuera. Tomo distancia de aquello que me hace como el gatillo que dispara este impulso para ver la pornografía. Tomo distancia y, por supuesto, buscar ayuda terapéutica. Yo aquí les dejo algunas páginas, son en español. Estas dos, Let's Rewind y Amar al Máximo, están en Guadalajara y tienen terapeutas. Y en las demás, pues son páginas donde la persona puede acudir, pedir ayuda, solicitar apoyo, los van guiando, se hacen grupos de autoayuda. Es decir, en vista de que esto realmente se ha convertido en un problema, pues ya hay también ayudas. Hay que buscar ayuda, no dejemos que esto crezca. Y bueno, pues por mi parte, yo con esto cierro. Yo espero que les sirva de mucho o que por lo menos les dé luces para darnos cuenta, por un lado, de los riesgos del Internet, por otro lado, de los riesgos de la pornografía, de todo el mundo de consecuencias, del grado de pornografía que hoy existe,
del sexting, que es, bueno, convertirme yo ya en un actor de este tema, y que sean como luces para darnos cuenta si esto ya se vive como un problema o si estoy en camino y poder poner un remedio antes. Yo con esto me despido, les agradezco mucho el tiempo que se dediquen para verlo y escuchar, y pues creo que al principio no les dije mi nombre, soy Ana Laura Hernández Meijueiro, y para cualquier duda, para cualquier comentario, pues estoy a la orden. Muchas gracias.